Mantengan sus Biblias abiertas en Números 23. El sermón de hoy va a abarcar los capítulos 21, 22, 23 y 24. Pero no vamos a leer todo ese pasaje, pero sí les animo que en sus casas, por favor, los lean para tener el contexto de todo lo que vamos a decir. Pero obviamente nos vamos a concentrar más que nada en el capítulo 22, que es el que nos fue leído. Es fácil, creo yo, que el diablo se disfrace de ángel, que lo malo se disfrace de algo bueno, que la mentira se disfrace de verdad y que hable con autoridad como si fuera verdadera. Y a veces podemos engañarnos o ser engañados por esta apariencia. El pasaje de hoy nos va a enfrentar a un hombre que es así, que es ambiguo. Un hombre que cuando leemos su historia nos parece bueno, nos parece un profeta, alguien que dice temer a Dios, que habla en el nombre de Dios, que habla del nombre personal de Dios, de hecho, pero que hace brujerías. Entonces este es un pasaje muy raro, pero muy potente. Y creo que hay poderosas lecciones para todos nosotros en este pasaje. Así que antes de continuar, quiero invitarte a que oremos y pidámosle al Señor su bendición. Oremos. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma tú nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor, mediante tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Antes de entrar a la historia y a los personajes de esta historia, tenemos que ver un poquito el contexto. ¿De dónde viene esta historia tan famosa de Balaam? Que es muy conocida en la Biblia, ¿no? Es conocida como el hombre que habló con una burra. Es una historia súper conocida. Pero es necesario antes recordar de dónde viene. Estamos en el libro de Números. Y en el capítulo 20 habíamos visto al pueblo de Dios desobedecer, rebelarse contra Dios. Y el resultado de eso vino una plaga de serpientes, ¿se acuerdan? Y muchos murieron frente a esa plaga de serpientes. Esto en el capítulo 20. Pero el capítulo 20 no termina con lo de las serpientes, sino que hay arrepentimiento, hay misericordia de parte de Dios. Y muy interesantemente, el capítulo 20 termina con grandes victorias del pueblo de Israel. Luego de ese fracaso y luego del perdón de Dios, el Señor los levanta, los empodera para tener victorias fuertes. En el capítulo 21, versos 21 al 30, está la primera gran victoria sobre el rey Sihón, que era un reino muy poderoso. Y luego en los versos 31 al 35 está la victoria de Israel sobre el rey Og de Basán. Ese Og era un gigante. En Deuteronomio 3:11 nos dice que su cama medía 4 metros. Entonces el tipo era grande. Y eso es interesante porque muchos años atrás, en este mismo libro, vemos que los israelitas estaban muertos de miedo frente a los gigantes. Y ahora están derrotando a los gigantes. Entonces, el capítulo 21 termina con esa nota positiva, fuerte, victorias. El pueblo de Israel está empezando a conquistar la tierra. Y termina con esta promesa de Dios, Números 21:34. No tengas miedo, le dice el Señor, porque yo te entrego a los pueblos que están frente a ti. Entonces, el capítulo 21 termina con esta nota muy positiva y eso nos lleva al capítulo 22. Hay un cambio de escenario brusco. Esto es como si te imaginas una película que está mostrando la historia de Israel. La cámara nos deja con Israel victorioso, derrotando a gigantes. De repente la cámara hace un cambio y se traslada a la tierra de Moab, que es la frontera donde están los israelitas, la frontera Moab. Y ahí está su rey, un hombre llamado Balac. Y este es nuestro primer personaje. ¿Quién es Balac? Bueno, ya lo dije, es el rey de Moab. Un reino más pequeño que los reinos que acababa de destruir Israel. Ellos eran de hecho vasallos de los reinos que Israel acababa de destruir en el capítulo anterior. Entonces podemos entender el pánico de este hombre en los versos 2 y 3. Si ves en tu Biblia, en los versos 2 y 3, Balac está temblando de miedo. Dice que ve a Israel, un pueblo tan grande, tan numeroso, y está asustadísimo. Él piensa, nos va a aplastar así como los bueyes salen a pastar y aplastan el pasto y se comen el pasto, así nos van a aplastar y nos van a comer. Son muy poderosos. Así que Balac está asustado, pero hay algo que Balac no sabe. Él no sabe que Israel está solamente de paso. Él no sabe
que la meta de los israelitas era el territorio cananeo. Él no sabe que de hecho Dios en Deuteronomio 2, capítulo 2, verso 9, les había prohibido a los israelitas atacar a Moab. ¿Por qué? Porque los moabitas eran descendientes de Lot. Estaban emparentados con los israelitas. Los israelitas no eran amenaza para Balac, pero él no lo sabe. Él es ciego a esa realidad. Así que, como no lo sabe, está temblando de miedo. Y decide aliarse con sus vecinos madianitas. Y van, y juntos buscan una forma de herir a Israel. Pero aquí viene un problema. ¿Cómo causar daño a alguien que es mucho más poderoso y mucho más numeroso que tú? Balac empieza a pensar una nueva estrategia. Él dice, ya que los ejércitos no van a funcionar, la fuerza militar, el número no va a funcionar, vamos a encontrar ayuda en lo oculto, en la práctica del ocultismo, en la adivinación, en la magia. Deciden atacar a Israel por medio de un hombre, un solo hombre. En el verso 5 leemos que llamaron a Balaam, hijo de Beor. Y aquí está un nuevo personaje, un nuevo protagonista. ¿Quién es Balaam? Y esta es una pregunta muy potente, porque cuando lees estos capítulos, si tú lees con atención capítulos 22, 23 y 24, uno termina diciendo, pero Balaam, ¿era profeta o no era profeta? ¿Estaba de parte de Dios o no estaba de parte de Dios? Bueno, ¿qué es lo que sabemos de Balaam? Déjenme presentarles este personaje. Él era muy famoso. En primer lugar, es muy famoso. Como les decía, hay todo un debate entre los comentaristas si este era un profeta bueno que se apartó hacia la oscuridad o si era un profeta malo, diabólico, que quiso ser bueno. Hay todo un debate. Pero el primer punto que quiero mencionar acerca de este hombre es que era famoso. Él era muy famoso. De hecho, se encontró en el año 1967, recién nomás, un sitio arqueológico. Desenterraron un lugar donde en una casa antigua estaba colgado sobre la pared una escritura de una profecía de Balaam, hijo de Beor. Y es una profecía de este hombre. Y eso es muy potente. Ese descubrimiento arqueológico nos está diciendo dos cosas. Balaam era muy famoso. Su palabra era muy respetada. Y lo otro que nos está diciendo es que creían que sus palabras eran lo suficientemente poderosas como para tenerlas colgadas en tu casa. En la antigüedad ellos no colgaban palabras o cuadros con palabras como hoy día. Hoy día nosotros ponemos, ¿no es cierto? Nos compramos un cuadrito con un versículo lindo o una frase motivacional y la ponemos en nuestro living, ¿no es cierto? Pero en esa época ellos colgaban palabras que creían que les podían ahuyentar a los malos espíritus. Colgar palabras no era para tener algo bonito que leer cada mañana. En esa época, en esa cultura, era un amuleto de la buena suerte, y porque esas palabras eran poderosas por quien las había dicho. Entonces eso nos está diciendo que Balaam, este profeta, era muy famoso y pensaban que era muy poderoso. Y eso lo vemos aquí en las Escrituras. El rey Balac sabe que este famoso mago tiene poder. De hecho, en esta época, en esta cultura, ellos tenían una teología muy interesante que hoy día es muy similar a la famosa teología de la palabra de la fe. ¿Has escuchado de esta teología? O esta enseñanza, la palabra de la fe. Es esto que creen muchos, que las palabras tienen poder en sí mismas. Entonces, si tú hablas algo en voz alta, con fe, y lo dices, lo declaras, eso se tiene que cumplir. Eso es exactamente lo que creían los cananeos paganos en esta región del mundo. Creían que las palabras tenían poderes y que habían algunas personas que tenían un don especial para hablar bendiciones o maldiciones. Estas personas se comunicaban con los dioses y sus palabras venían con una bendición o con la maldición, venían con el poder de los dioses. Por eso es que el rey Balac mandó a llamar a Balaam. Las palabras de Balaam venían con autoridad. Eso es lo que él pensaba. Con autoridad se cumplen. Si él bendecía a alguien, iba a haber bendición. Si él maldecía, iba a haber maldición. Ellos creían
que tenían la capacidad de manipular a los dioses. Estos adivinos, estos profetas, estos videntes tenían esa capacidad. Y Balaam es el más famoso de todos. Entonces lo llaman, y aquí en el verso 7 él responde: esperen que voy a comunicarles la respuesta que el Señor me dé. Y esto llama la atención en todo momento. Este hombre quiere mostrar que tiene un contacto directo con el Dios de Israel. Él habla de Dios, del Señor, con el nombre personal de Dios. Aquí él está usando el nombre personal de Dios. Él pensaba que él estaba al servicio del Dios de Israel, así como también de otros dioses. Él habla muy personal de Dios. Hasta el final vamos a ver que él dice: yo obedezco a Dios, yo obedezco al Señor, yo voy a hablar solamente lo que Dios me deja hablar. Pero hay un dato que quiero que lo consideremos, muy importante. ¿Cómo juzga el resto de las Escrituras este hombre? ¿Cómo vemos en la Biblia a Balaam? En Josué se habla de él, en Segunda de Pedro, en Judas y en Apocalipsis. Y en varios otros pasajes, en el mismo Números y otros capítulos, otros pasajes del Antiguo Testamento. El resto de la Biblia no ve a Balaam con buenos ojos. ¿Por qué? Lo veremos el próximo domingo. Continuará. No les voy a adelantar, un spoiler. Balaam, en el siguiente capítulo, va a hacer algo tremendamente fuerte, horrible, para destruir a Israel. Ya lo verás el próximo domingo. Pero el punto es que todo lo que vemos en este capítulo, donde él se ve como humilde, donde él está diciendo: yo voy a decir solamente lo que Dios me diga, Dios me ha dicho que bendiga a Israel, por lo tanto voy a bendecir a Israel, no sirve de nada, porque después de que este episodio termina, pasa un tiempo y Balaam dice: ya quiero cobrar las lucas, y he encontrado una forma de cómo vamos a maldecir a Israel. Ese es el punto. Al final del día, Balaam se quita esa máscara de piedad, de profeta, y no resulta nada más que lo que siempre fue: un hechicero, un pagano que solo quiere beneficiarse de esto, de este rol espiritual que tiene. Bueno, eso en cuanto a Balaam. Lo que sí debe sorprendernos en la historia, y aquí es donde viene lo impactante, es que Dios habla por medio de este hombre. Y ese es el punto más impactante en este capítulo. Al final del día ya hemos leído esta historia, hoy día hemos leído este capítulo entero, y sabemos que Dios sí habló a Balaam y le dijo que vaya con esos hombres. Él no puede maldecir a Israel. Y le dijo: ya, ve con ellos. Verso 20. Puesto que estos hombres han acudido a ti, levántate y vete con ellos, pero harás solo lo que yo te diga. Eso es lo que Dios le dice a Balaam. Y así es como llegamos a este momento tan interesante en la historia. El verso 21, Dios, como le ha dado permiso, Balaam se levanta temprano, pone su sillita de montar, a su burrita, a su asna, y este es el personaje, el nuevo personaje de la historia, el asna de Balaam. Y él se monta sobre ella. Hasta ahora nada fuera de lo normal. Dios le había dicho que vaya con esos hombres, así que él va. Pero en el verso 22 surge algo desconcertante. El verso 22 dice que en el camino Dios se enojó contra Balaam porque estaba yendo. Entonces aquí uno dice: pero un momentito, la noche anterior Dios le había dicho: ve con ellos, y ahora él se enoja en el camino porque está yendo. ¿Qué es esto? La Biblia no explica qué pasó, cuál fue el motivo del enojo de Dios. La Biblia no lo dice, pero sí dice muy claramente, no se nota en nuestra versión, pero sí en otras versiones, que muy claramente Dios se enojó en el camino, o mientras iba de camino. Entonces eso nos está indicando de que algo pasó en el camino. Algo pasó, y no con Dios. Algo pasó con Balaam en el camino, que hizo que Dios se enojara. Lo más probable, creo yo, es que en el camino Balaam estaba pensando: ¿cómo puedo hacer para que Dios me ha prohibido que maldiga, pero quizás si digo algo medio ambiguo, si quizás digo una media maldición? Yo creo que en el camino le estaba pensando formas en obtener el dinero, porque le ofrecieron harta plata, y al mismo tiempo no desobedecer a Dios. Algo así. Eso es mi conjetura, la Biblia no dice. El punto es que algo pasó con Balaam, algo hizo, algo pensó, que está desobedeciendo a Dios en su corazón, en su intención. Por eso es que Dios
se pone frente a él. Y aquí es muy potente, hermanos. La Biblia está usando una palabra muy fuerte. Nuevamente, creo que no sale en nuestra versión, pero dice literalmente que el ángel del Señor salió como un adversario en contra de Balaam. Esa palabra adversario es potente en la Biblia. Es una palabra que el Antiguo Testamento usa también para hablar del diablo. En hebreo literalmente es la palabra Satana. Y aquí el ángel del Señor se pone como Satanás, como un adversario, se pone como un enemigo para Balaam, se pone en su contra, con una espada en la mano. Este lenguaje nos está diciendo, Balaam está yendo directo a su muerte. Dios mismo se ha enojado y está ahí para ponerse en su contra. Este no es Dios, no es el ángel para decir alto, stop. No, este es el ángel para decir, te voy a matar. El punto es que viene el ángel con todo el enojo del Señor, con la espada en la mano. Balaam está corriendo directo a que la espada le atraviese, pero él no puede ver esa espada, no puede ver al ángel. El famoso, mundialmente conocido Balaam, el vidente, no ve. Y esa es la ironía de este texto. Él era famoso por ver, por interpretar el mundo espiritual. Pero aquí está literalmente el cielo en contra suya. Y él no lo ve. La que sí ve es la burra. El animal, el asna, la burrita, sí ve al ángel. Y lo primero que hace la burrita cuando ve al ángel, se sale del camino. La respuesta de Balaam, palo, de vuelta al camino. Entonces el ángel se vuelve a aparecer un poquito más adelante, solo que esta vez en un lugar más apretado. Entonces lo que la burrita hace es tratar de darse la vuelta y le golpea la pierna a Balaam contra la pared. Balaam se enoja y más palo a la burrita. Un poquito más adelante se vuelve a aparecer el ángel, solo que esta vez no hay cómo darse la vuelta ni salirse del camino. Estaban entre una pared y otra pared. Entonces la burrita se tira al piso, se sienta, y en ese momento Balaam estalla demasiado, empieza a pegarle con su palo, y aquí ocurre algo inimaginable, completamente sobrenatural. La Biblia literalmente dice, el Señor abrió la boca del asna. Y esto igual es sorprendente en el lenguaje, porque es el mismo lenguaje que usa el Antiguo Testamento para decir que Dios da poder a los profetas del Antiguo Testamento para hablar. Dios abrió la boca del profeta Isaías, Dios abrió la boca de Jeremías, y aquí está abriendo la boca del asna. Y esto es un acto completamente sobrenatural. Aquí no muchos discuten, pero analicemos las cuerdas vocales de un asna, si tienen la capacidad de emitir sonidos. Eso no está aquí en juego, da lo mismo, es un acto sobrenatural de Dios. Podría ser que una roca que no tiene cuerdas vocales hablase. Y Dios está haciendo que el asna hable. Y la burrita le dice a Balaam, ¿por qué me golpeas? Si yo he sido siempre un buen burro para ti, básicamente. Y Balaam está tan enojado, tan embalado en su enojo, que le responde. El tipo no cacha que está hablando con un animal. Estaba tan emocionado en su desesperación, en su frustración, que le responde. Nota la ironía de la historia. La Biblia nos está diciendo, ¿quién es el verdadero burro aquí? ¿Quién realmente es el que no entiende? Está tan furioso. Y mira lo que Balaam le dice a la burrita. Si yo tuviera una espada aquí mismo, te mataba. El torpe y ridículo vidente no ha visto que había todo este tiempo una espada apuntando entre sus dos ojos y estaba a punto de atravesarlo 3 veces. Y esa burrita, quien él ha maltratado, es la que le ha salvado la vida 3 veces. Y él habla de, si yo tuviera una espada. Balaam, hay una espada. Pero no es para que tú la uses contra la burrita. Es una espada que yo pienso usar contigo. Y eso es lo que Dios le muestra. Dios abre sus ojos. El famoso vidente que no puede ver, de repente abre sus ojos porque Dios se los abre y ve al ángel. Es increíble este relato. Para Balaam, el asna, la burrita, es un animal torpe, necio, cuando en realidad él lo es. Él es torpe, él es necio. A pesar de toda su reputación y su fama, él es el verdadero ciego. Yo creo que aquí la Biblia nos está mostrando el verdadero estado espiritual de Balaam. Tanto él como Balac son ciegos a lo espiritual. Y esto es muy potente, muy potente.
Balaam pensaba que él podía manipular a Dios, que él podía negociar con Dios. Pero aquí Dios le está haciendo ver que Él es soberano, que Él no cambia, no va a cambiar. Él ha decidido bendecir a Israel. Él va a guardar y preservar a su pueblo, por mucho que se lo pongan Balaam, Balac y todos sus enemigos. Así que en el verso 31 vemos que él abre sus ojos y termina en el suelo. Claro, en los siguientes versos él un poco trata de excusarse, como diciendo, ya mi error fue tratar de ir con ellos, mejor me devuelvo. Pero no fue su error ese. El pecado de Balaam estaba en su interior. El ángel le dice, no, ve, Dios te dijo que vayas, ve. Pero hablarás solamente lo que Dios te diga que debes hablar. Eso nos está dando la pista de qué es lo que había pasado en el interior de Balaam. En algún momento él tuvo la intención de hablar otra cosa, quizás de quitarle o de añadirle algo a Dios para su beneficio. Por eso es que Dios se enojó con él. Por eso es que Dios le repite la misma orden. Anda, pero dirás solamente lo que yo te ordene. Verso 35. Lo que yo te ordene. Y en los capítulos 23 y 24 vemos que Balaam obedece a Dios. Él llega donde Balac, bendice a Israel, y en un sentido de la historia se repite. Así como el asna, la burrita, estuvo 3 veces entre la espada del ángel y el palo de Balaam, es decir, la pobre burrita, ahora le toca a Balaam estar entre Dios y el rey Balac. El rey Balac con un palo diciendo, maldícelos, ya pues maldícelos. Y Dios diciéndole, no los vas a maldecir, los vas a bendecir. Y Balaam está ahí como la burrita tratando de equilibrarse. Eso es lo que vemos en los capítulos 23 y 24. 3 veces el rey intenta que Balaam maldiga a Israel. Y 3 veces Dios le dice a Balaam que los bendiga. Entonces la primera vez los bendice, el rey no está contento, le dice, vamos a otro lugar. Quizás desde este otro rincón, míralos desde el otro lado, desde ahí maldícelos. Y Dios no le permite, los bendice. Entonces el rey se enoja y le dice, por lo menos ya no los maldigas, ya. Pero tampoco los bendigan, déjalos como estaban nomás. Y ahí termina el capítulo 24. Balaam los vuelve a bendecir por 3ª vez. Y es una bendición potente, no me da tiempo para abarcarla hoy día. Les sido bacán estudiarla en detalle. Vayan a su casa, lean la bendición, la última bendición especialmente. Ahí Balaam habla incluso de los últimos tiempos, que vendrá un rey, que de Judá se levantará. Entonces, es una bendición profética la que llega a dar este brujo, este hechicero. Y nuevamente me sorprende Dios usando para entregar su palabra a alguien que no tiene nada de temor ni amor por Dios. Muy potente. Pero eso es en breve la historia, los personajes, los protagonistas, el rey Balac, el vidente Balaam, que de vidente ya hemos visto tiene poco, y la burrita que es la heroína de la historia. Y por supuesto el Señor, esos son los personajes de la historia. Pero ¿qué aprendemos de esta historia, de este pasaje? Primero, hablar la palabra de Dios, aparentar ser creyente, actuar como creyente, no es garantía de que alguien realmente provenga de Dios. Al final del día, son las acciones y el estilo de vida, las decisiones que uno toma en su vida, lo que demuestra si realmente ama o no a Dios. Balaam se ponía el cuellito de sacerdote o el traje de sacerdote, de profeta, y era todo de Dios, hablaba todo religioso y hablaba de Yahweh, el Señor, y incluso recibe mensajes de Dios, aunque él era completamente incompetente como profeta, pero recibió el mensaje de Dios y da un mensaje profético potente. Pero como les dije y les adelanté, en el próximo capítulo lo vamos a ver como lo que siempre fue un hechicero pagano buscando dañar a Israel. Triste. Y esa es una triste realidad para muchos hoy día. No caigamos en el engaño de dejarnos engañar o manipular por muchos que vienen disfrazados de verdaderos creyentes, por muchos que andan enseñando
como si fueran verdaderos creyentes. Muchos que hablan la palabra de Dios, pero que no tienen una conducta, un estilo de vida que refleja amor, sumisión a las Escrituras, a Dios. Ojo con eso. Segundo, hermanos, es muy peligroso ir en contra de Dios. Y en este pasaje yo veo la misericordia de Dios para Balaam por medio de la burrita. Ese animalito le salvó la vida 3 veces. Ahora, pero quiero que pienses en la frustración de Balaam en ese momento. El único que puede ver es un torpe y bruto animal que no quiere ir donde él quiere que vaya. ¿Qué produce eso en él? Enojo, frustración, golpe y paliza. Y me ponía a pensar, ¿cuántas veces el Señor no me ha mandado un burrito a mí para detenerme, para frenarme o para que yo cambie de dirección? Porque estaba yendo directo a hacer algo que era contra la voluntad de Dios y no me he dado cuenta. ¿Cuántas veces yo también, nosotros también, no somos capaces de distinguir lo espiritual? A veces somos muy miopes de lo espiritual. Si Dios no abre nuestros ojos, somos como Balaam. Podemos estar empecinados en ir en una dirección y decir, ahí es donde tengo que ir, Dios me mandaba que vaya, pero en realidad estoy totalmente equivocado. Este pasaje me recuerda mucho a la experiencia de Pablo en el Nuevo Testamento. Él estaba yendo a perseguir a los cristianos, ¿recuerdan? Convencido de que estaba haciendo lo correcto, hasta que el Señor mismo se le presenta en el camino. Y al igual que Balaam, Pablo cae de su montura. Y Dios le dice ahí, es algo muy duro, Saulo, andar dando patadas al aguijón. Es muy torpe, Saulo, es muy tonto de tu parte andar pateando una aguja. Lo mismo que aquí Balaam, está por dar un cabezazo serio a una espada. Dios, en su misericordia, muchas veces nos va a frenar, hermanos. Entonces, cuando las cosas no parecen funcionarte, no parecen que están saliendo como tú querías, en lugar de entrar en frustración, en lugar de enojarte, busca sabiduría espiritual. Pregúntale al Señor, dile, Señor, abre mis ojos. Yo no estoy viendo algo que quizás tú me estás queriendo mostrar. Yo no estoy viendo algo que tú quieres que vea. No nos desesperemos, no seamos como Balaam. En su misericordia, Dios es capaz de frenar cosas que para nosotros son importantes, buenas, bonitas, pero que a la larga pueden ser muy peligrosas. Es que no seamos burros. Aprendamos más bien de la burrita de Balaam. Tercero, el gran protagonista de esta historia no es ni Balaam, ni Balac, ni la burra. El gran protagonista es Dios. Dios soberano. ¿Te has dado cuenta? Él va a llevar a cabo sus propósitos. E incluso, escucha bien esto, los paganos, los hechiceros, los reyes malvados, son instrumentos de su voluntad. Y esto es increíble. Y el Nuevo Testamento nos muestra esto con mucho más poder. Vemos a un gobernante romano, pagano, vemos a soldados romanos, a religiosos judíos, crucificando al santo Hijo de Dios. Actos despreciables por medio de gente que se opone a Dios, pero que dentro de los planes de Dios están haciendo su perfecta voluntad. Y que al final redunda en la salvación. Así que hoy día, hermanos, no temamos las cosas malas, no temamos los poderes de la maldad, no temamos a los injustos y sus injusticias, porque nada escapa de la voluntad de nuestro buen Dios. Lo que más me interesa, lo que más me impacta es el punto número 4. Finalmente, la lección más grande de este pasaje está en el gran ausente de esta historia. ¿Quién es el gran ausente de esta historia? Israel. Israel. Estos son los 3 capítulos enteros del libro de Números donde Israel ni se menciona prácticamente. Ellos están ahí acampando, ni se dan cuenta de todo lo que está pasando. Ellos están acampando, han tenido victorias, probablemente estaban celebrando las victorias. Y alrededor de ellos toda esta batalla, todo este complot, un rey aliándose con otro rey, haciendo maquinaciones, contratando a un hechicero y Dios peleando la batalla por ellos.
Dios defendiendo a su pueblo. Dios haciendo literalmente que la maldición se convierta en bendición. Y aquel que va y se propone maldecir 3 veces a Israel, termina bendiciendo 3 veces a Israel. ¡Qué fantástico! El Señor, hermanos, nos protege. El Señor te protege. Él es capaz aún de convertir cualquier maldición que haya sobre tu vida en bendición. Él lo hará. Si somos de su pueblo, no debemos temer al enemigo. Sí, hay enemigos poderosos. Sí, hoy día siguen obrando fuerzas espirituales de maldad. Sí, hoy día siguen levantándose maldiciones y ataques espirituales en contra de la iglesia. Esto no es algo que solamente pasó en tiempos de la antigüedad. Hoy día sigue librándose guerras espirituales. Pero hoy día el Señor sigue siendo victorioso. Y Él se encarga de bendecir, y cuidar y proteger a su pueblo. Volvemos al tema del discernimiento. Pidámosle siempre al Señor ese discernimiento y confiemos en Él. No hay maldición ni plaga que tocará tu morada, dice la palabra de Dios. Porque Él que te protege no duerme ni se cansa. Amén. Oremos.